Buenos días a todos. Ya vemos algunos conectados. Gracias por estar aquí, gracias por permanecer sobre todo. Estos son unos espacios que se han venido preparando con mucho amor, con mucha dedicación de parte del equipo de la consultora Sola y de Runa, de aquí de Perú, de donde estamos muy felices de poderles traer estos contenidos que espero les haya servido, les haya sido de utilidad. Creo que vamos a dar unos minutos para que se sigan conectando más. Mientras tanto, hagan sus preguntas, al igual que en las sesiones anteriores, tuvieron la oportunidad de preguntar, nuestros expositores van respondiendo al final o sobre la marcha, en este caso que va a estar nuestro queridísimo Antonio Sola, él va a estar respondiendo sobre la marcha, así que pongan sus preguntas, tengan a mano lápiz y papel, porque la charla que se viene en ya unos minutos es pues de mucha utilidad para ustedes, candidatos. Les decía, esta es la última sesión de las dos capacitaciones que hemos propuesto, que les hemos alcanzado. Las grabaciones las han recibido, sus correos, léanlas, compártanlas con sus equipos. Nuestro objetivo es y ha sido siempre poderles aportar un granito hacia su campaña. Estamos en un año de fiesta electoral aquí en nuestro país, un año de mucha convulsión, así que entendiendo esa necesidad es que hemos expuesto y hemos abierto estos espacios con mucho esfuerzo, agradeciendo infinitamente al equipo de la consultora Sola Online, a Yasmín, a Fede Landera, a Sole, a todos los que han puesto ese esfuerzo para que podamos estar estos sábados aquí con ustedes. Bueno, yo creo que ya ya están conectados, así que vamos a dar inicio a esta última sesión, que es el broche de oro. Como les comentaba, ustedes ya saben, nuestro objetivo o nuestro servicio no es dar capacitaciones, sino que estos espacios fueron abiertos con el objetivo de brindar esta información, sobre todo en el tema del cronograma electoral, que había muchísimas dudas, que los candidatos están muchas veces confusos y porque pues la ley va cambiando, se va actualizando, las fechas se van actualizando y es todo una confusión. El 2 de agosto se vence la fecha de las alianzas, etcétera, etcétera. Entonces, con esa finalidad es que se abrieron estos espacios y, ¿por qué no?, de aportarles también a sus campañas. Hoy se cierra esa sesión con broche de oro, con una exposición, bueno, ya la van a escuchar, sobre liderazgo, que estoy segura que es lo que necesitamos muchísimos, sobre los que estamos inmersos en el campo de la política, pero principalmente los que están caminando en el tema de las candidaturas, es clave que trabajen en esa transformación de lo que es el liderazgo, de cómo como candidatos podemos conectar con los votantes, con la ciudadanía, para tratar de resarcir un poquitito esta brecha gigante que tenemos entre los políticos y los ciudadanos. Hay una ruptura muy grande y nuestro objetivo, al igual que el de Antonio, es construir. Así que vamos a presentarlo a él. Pues nosotros que trabajamos con él y que lo conocemos, es un orgullo tenerlo. Le agradecemos infinitamente que se haya tomado este espacio con toda la agenda que tiene para hablarles a nuestros candidatos, para darnos parte de su experiencia. Antonio Sola es experto, el top 3 del mundo, ha ganado 19 campañas presidenciales, tiene más de 400 campañas en su haber, imagínense esa experiencia. Es un líder nato para mí, además de una persona que lleva la enseñanza
y esa luz de poder trasladar ese conocimiento hacia los candidatos, volverlos líderes, los construye, nos construye. Así que le damos la bienvenida a Antonio, los dejo con ustedes. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, mi querida Luz, pero qué hermosas palabras de verdad para un sábado como hoy, que estamos aquí reunidos, concentrados ustedes desde Perú, yo desde Ecuador. Abrazo a cada uno de las chicas, chicos, de los que nos han venido acompañando en estos workshops y desde luego también abrazo a aquellos que se estén conectando especialmente el día de hoy para poder conversar sobre algunas de las cosas que mencionabas, Luz, que en el equipo de trabajo, en Sola y en Runa, con Paul, estamos llevando de la mano, digamos, para poder hacer, como muy bien decías, este tipo de candidatas y candidatos, liderazgos que realmente nos ayuden a construir un mundo mejor. Así que, con tu permiso, mi querida Luz, voy a alargar, como dirían en términos de corredores, alargar. No sé si quieres añadir algo más o estamos firmes. Ya estamos firmes aquí, ya me estoy viendo en la pantalla. Y si, Brian, me haces el favor de subir la presentación, muchísimas gracias para que podamos empezar. Mirad, este es un concepto que se llama Story Becoming y es un concepto que he creado en los últimos meses derivado de la preocupación que me genera la deriva que lleva la industria del marketing político y que es una evolución, como voy a contar a lo largo de hoy, una evolución de algunas cosas que se han hecho anteriormente con mucho éxito, pero que ya son insuficientes para lograr ese liderazgo que necesitamos todos en nuestras naciones, en nuestras comunidades, en nuestras provincias, en nuestras alcaldías. ¿Y por qué digo esto? Digo esto y quiero comenzar así, con una verdad incómoda, porque quizás es lo que me toca. No lideramos como antes, porque yo pienso que el mundo ya no es el de antes. Es probable que antes bastara un discurso potente, una promesa eficaz, pero eso hoy no conmueve, porque las personas no buscan hoy, hace 50 años a lo mejor sí, pero hoy no buscan que las lideres, buscan que las acompañemos, que las acompañes en su dolor. Liderar ya no es prometer. Liderar ya no es prometer. Eso era antes. Yo voy a hablar mucho del antes y del hoy y del mañana. Liderar ya no es prometer, es sostener. Y a mí me parece que es encarnar. Y esto marca una diferencia muy importante porque hemos caído en lo que yo he llamado la era del relato vacío. Vosotros, ustedes, lo saben mejor que yo. El storytelling se terminó convirtiendo en un relato que vació el alma. Y hoy muchos líderes cuentan todo, pero no viven nada de lo que dicen. ¿Y cuál es el resultado? El resultado son audiencias escépticas, comunidades heridas. Y entonces me da la impresión, y nosotros hemos cooperado en la industria del marketing político, en que entramos sin darnos cuenta en la era del cinismo. Y desde ahí yo creo en lo personal que no se lidera. Fíjense, el storytelling fue una gran herramienta. Nació para conectar, contar para conectar. El storytelling del que hemos hablado en estos workshops, del que seguimos hablando, del que hace poco en el curso de verano de la Fundación Liderar con Sentido Común tuvimos a especialistas que plantearon, como Nico de Isola, Isola, se llama Isola, sin la I, yo sola, y él Isola, bueno, Nico, que habló del storytelling porque sigue siendo una herramienta válida en algunos aspectos, ¿no? Porque nació para algo potente, conectar con el alma a través de una historia. Esas funciones nobles que tenían de, ok, construyamos identidad simbólica, generemos conexión emocional, transmitamos valores de forma memorable, creamos un marco de sentido desde el storytelling, conectar para poder
enganchar, contar para conectar, resulta que cayó en una falta de coherencia porque teníamos liderazgos que se vaciaban y que contaban cosas que no eran. Entonces, si no hay coherencia entre el cuento y quien lo cuenta, el storytelling pierde su función de conectar. Simplemente lo que va a hacer es traicionarte. Te va a traicionar. Entonces dijimos, ok, vamos a crear el Story Doing. El Story Doing también nació como una gran herramienta. Nació para demostrar. Se convirtió en una especie de los KPI políticos, de los KPI empresariales. ¿Cómo nos vamos a medir? Vamos a lograr 20% de conocimiento, 30% de intención de voto. Y entonces el Story Doing, ok, como el telling ya no nos sirve contar para conectar, hagamos para demostrar. Y entonces esta herramienta se volvió muy extendida en el proceso de las campañas electorales. No solo digas, haz, no solo prometas, cumple. Estuvo bien. Porque los hechos, yo siempre digo que comunican mucho más que los eslogans. Y miren que me dedico a la industria del marketing político. Y vaya que sí he hecho algunos eslogans en mi vida. Pero si esos hechos no nacen del alma, si no son el reflejo de una transformación propia interior del liderazgo, el Story Doing se convierte en un check de reputación. En los que acabo de mencionar, los KPI de medición de nuestra propia campaña. Pero en realidad, tanto el storytelling como el story doing se convirtieron en acciones sin alma, en movimientos sin vibración. Y entonces, ¿qué nos pasó? Queridas amigas y amigos, nos pasó algo muy doloroso, y es que perdimos el alma. Oigan, aquí estamos para discutir. No tienen que estar de acuerdo con mis tesis, obviamente. Pero estamos para discutir. Yo les puedo dar, empezando por la presidenta de Perú, con todo el respeto. Con el presidente de Estados Unidos, el presidente de España, cualquiera, no importa. Podemos empezar a discutir qué tanto de esto hay. Porque yo lo que creo es que en algún momento el alma se salió de la política. Esto no hace falta creer, como es mi caso, que creo en Dios y en Jesús, pero no hace falta creer. No hace falta creer de verdad en... Ponle a alma, si no crees, un nombre que te permite identificar eso, que es la garra, que es la fuerza, que es la pasión, que es esto con lo que tú logras enganchar, conectar, no solo hacer, sino ser para encarnar el liderazgo que todos estamos esperando de ti. No estoy hablando de religión yo ahora. No me vengas con el tema de que, bueno, es que el alma. No, es una forma de hablar. Ponle el nombre que quieras. Ponle el nombre que quieras a eso que tú quieres representar. Porque yo, que le he puesto el nombre del alma, yo sí creo que eso que acabo de detallar salió de la política, salió de la empresa, salió del poder, salió de las marcas, salió de las ONGs, salió de las iglesias. Se fue, se desapareció. Entonces empezamos a liderar en esta transición post-pandémica desde el algoritmo. Muy bien. Como no nos daba suficiente el storytelling, como no nos daba suficiente el story doing, dijimos, ok, se nos fue el alma. Venga el algoritmo. El algoritmo no tiene alma, pero con él vamos a poder gobernar. ¿Qué pasó, chicas y chicos? Ok, el alma se fue, empezamos a gobernar desde el algoritmo y no desde la conciencia. Y la cagamos. La cagamos, eso tiene un precio, tiene un precio. Las personas dejan de creer. Tenemos países con presidentes y presidentas elegidos por 20% del electorado. Por el amor de Dios, ¿qué orgullo nos puede dar eso de nuestras democracias consolidadas? Ninguna. Yo le decía a Jovenel Moïse que en paz descanse mi hermano del alma, el presidente haitiano. Presidente, no nos volvamos locos. Tú fuiste elegido con el 20% del 20% de la gente que fue a votar. O construimos legitimidad, o no va a haber capacidad de gobernabilidad, presidente. Si quieren hablamos de Perú, ¿Qué nos pasa en Perú? ¿Qué nos pasa en Argentina? ¿O qué nos pasa donde quieran? Si quieren le preguntamos a Arévalo en Guatemala, aquí al costado.
Las personas dejan de creer porque ya no puedes sostener el liderazgo si no hay presencia, si no hay verdad. Entonces, el alma, llámela como quieran, se convierte en la única fuente de legitimidad para el liderazgo, porque es una transacción que te permite no comprar y no vender. El alma se vibra. Esto, la energía se vibra, se encarna, se contagia. Pero bueno, nosotros dijimos que el algoritmo nos iba a salvar. ¿Ah, sí? ¿Nos iba a salvar el algoritmo? Pero vamos a ver, por el amor de Dios, ¿dónde estamos? El algoritmo no reemplaza el alma. No reemplaza esto que tenemos los seres humanos dentro. No reemplaza. El ChatGPT no reemplaza. Reemplazará cuando seamos seres biónicos, mutados a otra especie. Pero a esta especie humana, la que tú eres y la que yo soy hoy, y yo aspiro a gobernarnos como especie, aunque haya biónicos o mutación de especie humana a otra especie, que es lo que va a pasar en los próximos años, el algoritmo simplemente no reemplaza el alma. ¿Qué miedo le tenemos a estas cosas, por el amor de Dios? No puede reemplazar lo que el alma revela. La data predice el comportamiento, chicos. Y está muy bien, hay que tener data. Pero la data es para tu consumo, no para que te sustituya. Porque entonces el algoritmo no te da sentido. Puedes automatizar la atención, pero no puedes automatizar la confianza. El liderazgo no es eficiencia. Oye, por favor, tatúense esto. El liderazgo no es eficiencia, es resonancia. Lo voy a volver a repetir, porque este es un concepto muy importante. Para mí. El liderazgo no es eficiencia, es resonancia. Resonancia. El liderazgo es resonancia. Por eso nos hundimos. Por eso rompimos el storytelling, por eso rompimos el story doing. Por eso entendimos que el algoritmo no iba a reemplazarnos. Porque somos resonancia y no eficiencia. Y por eso, como muchos de nosotros en nuestra propia industria decidieron construir modelos de victorias, no de gobernabilidad, de victorias electorales sobre el algoritmo, cueste lo que cueste, nos dimos cuenta que la autoridad se fue perdiendo. Este es el grave problema. La autoridad sin verdad se desmorona. Este es el gran problema. Presidente sin legitimidad. Presidente sin gobernabilidad. Cuando yo trabajé con Felipe Calderón en el 2006 con la campaña, que fue presidente de México, a los 6 meses tuvimos una gran crisis y cuando estábamos en el gabinete, recuerdo perfectamente cómo viene la encuesta y estábamos en 40 puntos de aprobación. Dijo, wow, ¿qué problema tenemos? Yo tenía menos edad, él también, todos teníamos menos edad en ese entonces y yo dije, pero presidente, bueno, 40 puntos. Hoy estamos gobernando con presidentes de 10 puntos, le hace Perú, de 3 puntos, 5 puntos de aprobación. Digo, 40 no está tan mal. Cuidado. No está tan mal en términos de opinión pública, pero sí empieza a estar mal en términos de gobernabilidad. Es que creemos que con ganar es suficiente. Y por supuesto que no. ¿Ganar a qué precio? Mejor quédate en casa. Puedes tener poder, pero sin verdad ese poder se vuelve sospechoso. Puedes tener seguidores, pero si no vibran contigo se van a ir. Porque ya no basta con ocupar un cargo, ni siquiera el de candidato. Por eso yo digo siempre que la autoridad se gana con coherencia radical. Con coherencia radical. Con el cuerpo, como canal de verdad. Entonces, fijaros de dónde vengo. Yo vengo de 2 herramientas maravillosas que destruimos en la industria del marketing político y que desde mi perspectiva hoy ya no nos sirven. El storytelling, compañeros y compañeras nos van a decir que sí sirven. Bueno, listo, ya, ok, las tenemos ahí, ya, dale. Storytelling y el story doing. Los KPI, como dije antes, los KPI, las medidas que nos damos al trabajo que nosotros responsablemente como industria hacemos. Pero que aquí, habiendo candidatos como hay, abran los oídos, las orejas, abran los ojos, vean, escuchen que la verdad es
la que te permite, en un tiempo como el que hoy estamos viviendo con nuestras ciudadanías, tener una autoridad que se gana con un ejercicio de coherencia radical. ¿Por qué? ¿Por qué? Para las candidatas y candidatos que están aquí, el carisma sin conciencia ya no conmueve. Es insuficiente. ¿Por qué? Porque confundimos carisma con espectáculo, con likes. Pero el carisma auténtico no grita así como yo estoy gritando. El carisma auténtico no grita, sostiene. Fíjense qué cambio tan brutal estamos viviendo. No solo hemos confundido carisma con espectáculo, sino que hemos perdido de vista, porque el carisma sin conciencia ya no conmueve, que el carisma auténtico, el carisma, esa cosa muy difícil de definir y que tienen ciertas personas y que todos en general ciertos niveles más grandes o más pequeños tenemos. El carisma ya no seduce como antes, guía. No se trata de brillar, se trata de encarnar para iluminar el camino que los que vienen detrás requieren. Y eso, queridas amigas y amigos, se logra con lo que yo llamo conciencia despierta. Conciencia despierta. Para las candidatas y candidatos que estén aquí, para las candidatas y candidatos que están aquí, como dice María Espinosa, los gobernantes están llenos de egos y buscan reconocimiento. Y ahí hay una pregunta que luego al final, con mucho gusto, María, le entramos a las preguntas. Pero para puntualizar este punto de que el carisma sin conciencia ya no conmueve y que tiene que ser un carisma que sostiene, que guía, que ilumina. Quiero poner un ejemplo de algo que a mí me produce tremenda satisfacción, no solo en el marco de la política, en el marco de la ciudadanía. Hoy el consumidor ya no compra productos. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Hoy el consumidor milita. El consumidor milita significados. ¡Ey! Despierta, coño, que es sábado y que son las 11:30 de la mañana. Milita significados. Por eso el ciudadano ya no vota ideas, vigila coherencias. Lo voy a volver a repetir porque esta es una parte medular de todo lo que viene ahora. El consumidor milita significados. No se compra una camisa blanca, compra algo más profundo. No compras una Mac, compras una experiencia. Militas significados. Ya ni las experiencias son suficientes. Militamos significados, vigilamos coherencias. Por eso ya no basta con gustar, ya no basta con la escalera de marketing, confianza, credibilidad, interés, afecto. Quedó en el siglo pasado. Hay que merecer el significado y hay que corresponder la coherencia. Coherencia radical. La verdad es coherencia radical. Militar significados y vigilar coherencias es lo más importante. Y para eso, el liderazgo en el espejo con la ciudadanía te pone a prueba cada día, te pone a prueba. Porque no juzga el ciudadano que milita significados y vigila coherencias, no juzga tu discurso. Óyeme, antes juzgábamos el discurso. A ver un poco. Juzgábamos el discurso. Hoy los ciudadanos juzgamos la presencia del líder. ¿Ustedes notan la gran diferencia de lo que nos está pasando? Esto es un giro copernicano. Esto es un mundo que se fue y otro mundo que vino para quedarse. Esto es una especie humana que está siendo afectada por la nueva especie modificada.
Ustedes no me creen, pero eso va a pasar en los próximos años. Eso ya está pasando, ya somos seres cuasi modificados. Dentro de poco no voy a tener las gafas de Google o de Quack, de Meta, para poder sentir la traducción simultánea desde mis lentes, de ver, lo voy a tener dentro, voy a tener el chip en el culo, coño, en la mente, en el hipotálamo. Vamos a ser una especie modificada, vamos a dejar de ser humanos como hoy estamos concebidos, pero para los que sigamos siendo humanos, ya no queremos merecer solo la confianza o la credibilidad, porque militamos significados, vigilamos coherencias y juzgamos presencia. Esa es la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI, tercera década. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No crean ustedes que yo estoy enfadado, es que soy muy apasionado. Porque la coherencia ya no es una virtud, es una condición. Es una condición. Antes decíamos que la coherencia era una virtud. Bueno, hoy es una condición de existencia pública. Es una condición sine qua non. Es a huevo esa condición. Porque como militamos significados, porque como vigilamos coherencias radicales, los ciudadanos hoy exigimos que la coherencia ya no sea una virtud, sino una condición. Porque entonces, y yendo a la pirámide tradicional, sin coherencia no hay credibilidad, y sin credibilidad no es que no haya confianza, eso es el pasado, no hay comunidad. Lo voy a volver a repetir, chicos y chicas. No se preocupen que esta presentación con gusto la voy a compartir. La coherencia ya no es una virtud, es una condición. ¿Por qué? Porque sin coherencia no hay credibilidad, sin credibilidad no hay comunidad. Y sin comunidad no hay liderazgo posible. No lo hay. Porque ¿a quién putas vas a liderar? ¿A un rebaño de ovejas? No hay liderazgo posible sin comunidad. Entonces, chicas y chicos, por favor, esto es también tremendamente importante para mí. Pues para ustedes a lo mejor no, pero para mí lo es. Lo que resultó del fracaso del storytelling, del fracaso del story doing, del fracaso de la forma en la que nos medimos en la industria del marketing político, en la que ayudamos a construir líderes que ya no están dando el ancho, resultó algo muy importante en mi concepción, que fue darme cuenta que uno no lidera por lo que cuenta. Ya no puedes falsear más. No solo no lideras por lo que cuentas, sino que tampoco lideras por lo que haces. Lideras por lo que te atreves a hacer. Por lo que te atreves a hacer. Y a mí me parece que esta es la clave de todo. Lideras por lo que te atreves a hacer. Ser. No hablar, no estar, no hacer. Ser. El liderazgo no es un acto de discurso, lo dije antes, lo voy a volver a repetir, así me caguen todos mis compañeros de la industria. No es un acto de discurso, ni siquiera es un acto de acción, el story doing, no, es un acto de coraje existencial. Lidera quien se atreve a transformarse, porque solo quien se deja transformar, transforma de verdad. Pero es que hemos perdido esto en el camino, porque creímos que en vez de identidad era mejor tener imagen. Porque en vez de ser, pensamos que era mejor hacer. Y antes de hacer dijimos, es mejor decir. No. Nada de esto tiene sentido si no tomamos como ciudadanos la militancia de significados, la coherencia radical y convertimos el ser líder en un acto de coraje existencial. Y hay algunos ejemplos, sobre todo de nuevas generaciones. Hace 2 días se suicidó un campesino, un agricultor español de 27 años, un chico que fue el líder de la revuelta campesina en los últimos años, que encabezó la bandera. ¿Saben por qué se suicida? Porque no le daba el pellejo más. El tipo se creyó tanto esto de ser y de encarnar, que se terminó quitando del medio porque no podía salir adelante, porque no le podía cumplir a sus padres, porque no podía cumplir la palabra. Joder, él, que no se tendría que haber ido, y otros tantos, parece que se tengan que ir, pero joder, que mienten, ya no da más eso.
Liderar es un acto de coraje existencial. Es que el que está dispuesto a transformarse internamente, interiormente, porque estoy hablando de ti, de tu luz interna, solo quien se deja transformar, transforma realmente. Entonces, en este viaje que yo tuve del storytelling, del story doing, me dio por construir un concepto que pudiera cerrar esta trilogía de conceptos hasta que venga algo y destruya el story becoming, que es el concepto que he creado. Porque yo creo que es la única forma que tenemos en los próximos años de liderar. Story becoming es una evolución del storytelling y del storytelling, famoso. Pero el story becoming se ancla en otro lugar. Porque en realidad es el impulso para el líder que se deja transformar, como acabo de decir. El viaje no es hacia afuera, chicas y chicos. El viaje no es hacia afuera, es hacia adentro, porque uno lidera desde dentro. Y no es sentarte una hora, voy a meditar hacia adentro a ver qué coño se me ocurre. No, es un proceso de conciencia despierta. Se trata de encarnar la historia que proclamas. Es dejar que la narrativa que dices contar con cercanía y realidad te atraviese. Es alinear la cuatrilogía que también creé para este concepto, que pasa por sentir, pensar, decir y hacer. Por supuesto que están los otros conceptos incluidos, pero es mucho más profundo porque el sentir es de donde nace todo. La transformación no solo es hablar de ella, porque eso es una técnica. Yo de lo que estoy hablando es de una forma de vida en la política. Y yo creo que cuando los ciudadanos militamos significados, entonces ya no seguimos a un líder, como dije antes, por lo que cuenta, sino por su capacidad de resonancia. Y esto es una cuestión de tiempo. En Perú tenemos 50 candidatos a presidente, 43 candidatos a presidente. Vamos al supermercado y sacamos 10 más. Por el amor de Dios. Yo creo que encarnar la historia que uno proclama, lograr, sobre todo por el impulso de las nuevas generaciones que tienen este nivel cerebral nuevo desarrollado, que es un cerebro holístico, que entiende el todo, que entiende lo que es story becoming, que entiende el fracaso del storytelling y del story doing, que les gustan las causas y los propósitos, están logrando transformarse y ayudándonos a transformarnos las viejas generaciones. Porque por primera vez en la historia de la humanidad, las pequeñas generaciones están teniendo una capacidad sobrehumana de educar, por el acceso a la información y al conocimiento, de educar a las viejas generaciones. Pero, ¿qué significa? Para explicar un poco más el concepto del story becoming. Significa que hay que pasar del personaje que ya no nos sirve. Yo ayer llegué a una campaña nueva. Entonces llego ayer y entonces me definen el personaje que va a hacer tal. Entonces yo pienso, el personaje. ¿Cuándo vamos a dejar el personaje? ¿Cuándo vamos a dejar el personaje? ¿Cuándo vamos a dejar el personaje en nuestras campañas? ¿Cuándo vamos a dejar esta trilogía clásica que nos sirvió, pero que ya nos sirve persona, personaje, personaje público? Está más muerto que vivo eso. Hay que pasar del personaje a la presencia. Y eso es un cambio radical, porque como decía María antes, entonces, el personaje sí es el ego que se defiende. Pero la presencia es el alma que se entrega. Llama a alma lo que tú quieras, ¿va? Los tiempos que vienen no van a soportar más personajes. No van a soportar más personajes. ¿Dónde? ¿En qué lugar se los firmo? Por eso yo digo que necesitamos líderes presentes, líderes que ardan en lo que viven, que no interpreten, que se entreguen. Por eso el Story Becoming defiende este nuevo tipo de liderazgo que pasa del personaje a la presencia, ¿no? Jesús no jugó cuando lo clavaron al cabrón en la cruz. El tipo fue un líder presente hace 2000 años. Martin Luther King, hasta que le metieron la bala,
¿sí? Fue un líder presente. La muerte los hace presentes, si quieres. Pero fueron presentes, por eso los matan, por eso son amenaza. Y de esos tenemos tan poquitos en el mundo. 27 años de cárcel a Mandela. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, chicas y chicos? Porque las cicatrices mandan más que los títulos. Métete el título de Harvard, con todo el respeto a Harvard, donde te quepa. Las cicatrices mandan más que los títulos en el liderazgo de hoy. Porque ya no se lidera con la acumulación de diplomas. Chica, chico, por favor. Insisto, no estoy diciendo que los diplomas no sean importantes. Nada de eso estoy diciendo. No estoy diciendo tampoco que el storytelling ya no nos sirva, el storytelling no nos sirva. No, sumemos. Pero estemos dispuestos a mear fuera de la caja, de la cancha, a ver qué está pasando. Las cicatrices mandan más que los títulos y tenemos sociedades cicatrizadas o que están cicatrizando post-pandemia, en donde todos tenemos miedo. Hoy ya no son sociedades líquidas que nos diría el gran Bauman. Hoy somos sociedades cicatrizadas o en estado de cicatrización, que acumulan dolores que no saben cómo transitarlos. Y solo los lidera a esos cicatrizados o en camino de cicatrización. Solo los lidera quien ha sobrevivido al abismo del dolor. Y lo cuenta con humildad. Es aquel líder que dijo, de allí vengo yo. ¿A dónde vas? Yo ya fui, ya vine, ya lo viví, déjame ayudarte. Porque las cicatrices son medallas de eso que yo llamo alma. En realidad es lo único que nos iguala hacia arriba, porque la cicatriz, que todos tenemos cicatrices, hermosas cicatrices, todos tenemos hermosas cicatrices. Son seña de identidad de la humanidad doliente que tenemos hoy. Una humanidad que revienta por falta de liderazgos, pavorosa. La cicatriz es lo único que nos iguala. Vamos a seguir en Perú, reinventando nuestro propio karma cada 5 años con presidentes en la cárcel, idas, venidas y líderes que no llenan la mitad del vaso. Porque yo creo que hay que salir a despertar. Y los que están aquí de candidatas y candidatos tienen que salir a despertar. Miren, ¿saben por qué? Esto lo he reflexionado mucho también. Yo creo que las cicatrices mandan más que los diplomas, lo digo con respeto, porque creo que en la herida que nos han hecho, que nos hemos hecho, la vida nos ha hecho, en esa herida habita la autoridad moral. En la herida habita la autoridad moral. Es ahí. Bueno, si es ahí, entonces resulta que la historia que no te cambia, que cuentas pero que no te cambia, te traiciona. Aquí los primeros traicionados somos nosotros mismos por nosotros mismos, en nuestra propia vida clandestina, porque todos tenemos una vida clandestina, que no se la decimos a la pareja, al perro, al amante, a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, nada, todos, a mi mujer, todos tenemos una vida clandestina, todos, cuando nos metemos el dedo en la nariz o en el culo, discúlpenme mi francés, aquí mi mujer si me oyera me va a regañar por tanta palabra fea, pero una forma de ilustrar que cuando estás en el baño estás en tu vida clandestina, estás en tu vida más íntima. Que cuando estás allá a la vuelta y nadie te ve, estás en tu vida íntima, clandestina. Si la historia que ahí te cuentas no te cambia, te estás traicionando. Porque nosotros que hemos hablado tanto de causa, cada causa que hemos defendido sin encarnar nos ha vaciado. Cada relato que decimos que proclamamos sin habitarlo nos rompe. Entonces, la historia que no te cambia resulta que no es tuya.
Es una mentira vestida de marketing. Y yo, como he dicho muchas veces, cuando no hay liderazgo como este que yo defiendo, llenamos todo de marketing. Y eso es como escupir mierda hacia arriba, porque nos termina cayendo. La mentira en este tiempo ya no vende. Creemos que sí, pero ya en realidad no vende. Por eso, desde mi perspectiva, y lo dije antes, la coherencia radical pasa por esta cuatrilogía. De hecho, pasa por 2 cuatrilogías que he desarrollado para darle sentido al Estoy Becoming, recogiendo lo que hicimos, porque no todo lo que se hizo está mal, para poder trasladarlo. La coherencia radical pasa por sentir primero, pensar lo que sientes segundo, decir que piensas lo que sientes lo tercero, y hacer que dices que piensas lo que sientes lo cuarto. Eso es Estoy Becoming. Esta cuatrilogía no existía así planteada. Cuando sientes algo, perdón que se me cae, me emociono tanto. Estamos ahí conectados todavía, ¿no? Sí. Perdón, un segundito, ¿quieres activar dictado? Ahora no. Perdón, me he emocionado tanto que casi se me cae esto. Decía que esta cuatrilogía, la coherencia radical que pasa por sentir, por pensar, por decir y por hacer, es como cuando sientes algo de verdad que te llama adentro, lo piensas con profundidad, lo dices con claridad y lo haces con integridad. Lo haces con integridad. Es que esa es la coherencia radical. ¡Qué potente! ¡Qué potente! Yo, según yo, es muy potente porque con integridad. Integridad. Y nos hemos dado cuenta de que muchos de nuestros líderes no sienten cosas de verdad, no lo piensan con profundidad, no lo dicen con claridad porque leen discursos que nosotros les hacemos y no lo hacen con integridad. Pero cuando sí lo hacemos, es decir, sí lo sentimos, sí lo pensamos, sí lo decimos y sí lo hacemos con integridad, nuestro liderazgo se vuelve, esto también es para mí un cambio muy significativo, se vuelve fuerza vital. Fuerza vital. Pero a esta cuatrilogía, voy a ir avanzando un poquito para que podamos tener preguntas, etc. No quiero quitar mucho tiempo de su sábado. Pero cuando tenemos la trilogía, la cuatrilogía, sentir, pensar, decir y hacer, que impulsa la fuerza vital de un liderazgo con integridad, que está dispuesta a un acto de coherencia radical, de existencia, de coraje existencial, de militar significados y de vigilar, como dije antes, coherencias, entra en este proceso de, para sentir me detengo, para pensar escucho, para decir encarno y para hacer entrego. ¿Ven? Todo cierra con sentido. Hoy no nos detenemos a sentir. No escuchamos lo que pensamos. No decimos lo que en realidad encarnamos y por lo tanto entregamos cosas que son basura. Les pido que hagan este ejercicio. Deténganse para sentir. Escuchen lo que sienten y lo que piensan. Encarnen lo que sale de aquí. Encarnen lo que sale de aquí. Y entreguen lo que sale, que ya salió aquí. Porque ese es el camino. Es entregarse, yo lo llamo entregarse al fuego de la transformación. No es cómodo, jode un montón, duele. Pero ese es el liderazgo real. Porque entonces
dejas que la historia te rompa para poder habitarla. Si no te rompe, no es tu historia. Listo, se acabó el negocio. Si no te rompe, no es tu historia. La única manera de habitar un relato es dejar que te traspase la carne y te reordene el alma. Eso para mí es Story Becoming. Eso es la forma que tenemos de buscarnos a nosotros mismos hoy como líderes políticos en un mundo que está pidiendo eso. Ahí afuera de la ventana están pidiendo eso. Es dejar que la historia te rompa para poder habitarla. Por eso yo digo que el liderazgo no es estrategia. Mire, oye, soy estratega electoral, pero el liderazgo no lo es. No me voy a cansar de repetirlo, es que nos tenemos que sacar eso de la cabeza. El liderazgo no es estrategia, es rendición. No lideras cuando calculas, lo haces cuando te rindes a algo que es más grande que tú. Llámalo causa, llámalo comunidad, llámalo lo que tú quieras. El liderazgo no es estrategia, es ríndete, porque solo cuando te rindes emerge. Cuando te rindes emerge. Pero nadie hace ese ejercicio, nadie hace ese ejercicio. Por eso, miren, por eso, la verdad no se comunica, la verdad se vibra. Y como militamos significados, vigilamos coherencias, tenemos una vida que son actos de coraje existencial, nos damos cuenta cuando un líder que se pone enfrente de nosotros a contarnos un rollo patatero de discurso, intuimos que no nos vibra. Entonces, emergencia en el comité de campaña, cuarto de guerra, ¿qué nos está pasando que no crecemos en las encuestas? Pasa que no vibramos, chicos. Pasa que no vibramos. Puedes ensayar el mejor discurso, pero si no vives la verdad que proclamas, simplemente la audiencia lo siente. Porque hay gente que no escucha mucho lo que dices. Escucha cómo lo dices desde adentro, desde cómo lo vives, desde tu body, desde tu cuerpo. La verdad, chicos, no se comunica. Basta de pensar en eso, basta de decirlo, basta de hacernos daño. El liderazgo no se comunica, se vibra. Es una vibración. El otro día yo le decía a una candidata, oye, ¿has escuchado alguna vez esa vibración que le llaman la vibración de Dios? Es ese lugar, una candidata a presidenta de un país muy importante, muy bello país. Le decía, la vibración de Dios, ahí donde llega la nota musical que te conecta con Dios o con lo que el universo, con la energía, ahí eso es vibrar, eso es lo que no estás haciendo, por eso no te va bien la campaña, estás cayendo. Por eso yo siempre digo que una marca no se dirige, se encarna. Una marca se encarna. Hablando de marcas, las personas somos marcas hoy, todos somos marcas. Tengo un TikTok, tengo un Instagram, tengo un marca. La marca ya no se dirige. Ponte guapo, ponte bien, habla bonito. No. La marca se encarna. Ya no se diseña, se siente. No estás dispuesto a sentirlo, chao. Chao, no vas a servir, vas a tardar 50 años en ganar y a lo mejor ya será otra realidad. No sé, esto es para ahora, porque no se trata de identidad visual. Vamos a ponerte aquí el mejor eslogan del mundo. Se trata de, lo acabo de decir, identidad vibracional. Si una marca no vibra lo que dice que siente, muere. Muere, chicos, muere. Ya voy a ir terminando. Eso es Story Becoming. Una marca no se dirige, se encarna. Una marca no vibra lo que dice, muere. No es identidad visual, es identidad vibracional. Ya de identidad reputacional ni hablamos. ¿Qué porquería es esa?
Hoy, hace 5 años no sería, hoy no. Pero fíjense, yo creo que aquí hay algunas cosas que nos pueden quedar para la reflexión. Militamos significados, vigilamos coherencias, coherencias radicales, encarnación de la verdad, porque la verdad no se cuenta, se vibra. Una marca no se dirige, se encarna. No es identidad visual, es identidad vibracional. Por eso, si una marca no se dirige, sino que se encarna, una comunidad no se conquista. Una comunidad se merece. Una comunidad se merece. Se merece. Es que no es lo mismo. Por favor, chicas y chicos, no es lo mismo. Para los que están aquí de candidatos, no es lo mismo. Una comunidad no se conquista, se merece. Porque ya no puedes manipular como antes una comunidad. Tienes que ganarte, vibracionalmente hablando, desde tu identidad vibracional, la confianza, el respeto, la emoción. Y solo eso se logra cuando eres real. Ya no es ayer, es hoy y es mañana. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque el alma es el nuevo centro de gravedad. Otra vez, no me digan que yo no creo en el alma. Ponle al alma lo que quieras, el nombre que quieras. Lo que hace que tú seas la realidad que dices encarnar. Ese es el nuevo centro de gravedad. Es el nuevo corazón del liderazgo. Es vibrar tu verdad. Lo técnico ya no importa. Aquí están mis compañeros que me van a cagar a palos que yo diga esto. Pero esa es la verdad. Lo técnico ya no importa. O importa mucho menos. La técnica es rápida, es rápida. Hoy la adquirimos rápida. Te bajas un manual de Google, te preguntas a ChatGPT. ¡Listo! Lo técnico no importa. Háganme caso, hombre. Lo técnico no importa. Eso lo mejoramos en el camino. Es encontrar tu centro de gravedad. Y tu centro de gravedad te pone en lo que señalé antes, que representa la gran diferencia del Story Becoming con otras herramientas que hemos tenido antes para el liderazgo que hoy requerimos en nuestras comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque otra gran ruptura con el pasado en nuestra industria. Ya no seguimos líderes. Parece que todo lo que dije se contradice con esto. Ya no seguimos personajes públicos, ya no seguimos personajes, seguimos personas como nunca antes, con fallas, con coraje, con historia humana, reales, vivas. Pero el gran cambio sustancial es que ya no seguimos liderazgos tradicionales. Si los seguimos es porque como ciudadanos no tenemos otras opciones. Pero por eso están surgiendo, emergiendo liderazgos que rompen. ¡Ay, rompió el sistema! ¡Ay, un outsider! Ya, de verdad que me cansa esto. Esto es como las categorías de marketing que nos inventamos. Millennial, generación Z, generación... Bueno, en fin, ¿no? Outsider del sistema, ya. Porque, obvio, está todo roto. Y quien emerge comprende de manera natural esto que hoy les estoy contando. Porque entonces pasas al legado en donde cuentas para atrás y manifiestas lo que eres para adelante. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que ya no cuentas tu historia, eres tu historia. Vives de tal manera el relato que este te tiene que sobrevivir. Ya no cuentas tu historia. Eres tu historia. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en realidad tu historia no es tuya. Es que aquí es donde se cierra todo, chicos. Aquí es donde se cierra todo. Tu historia no es tuya. Es de quien la necesita. Yo tardé 53 años de mi vida en llegar a esto, ¿eh? Cuando quieran lo discutimos, a ver si
encontramos fallas. Tu historia no es tuya, es de quien la necesita. Hay que pasar del relato al legado. Ya no cuentas, eres tu propia historia. Y entonces te das cuenta que te siguen, porque tu historia no es tuya, es de aquel que la necesita, porque tu historia no es un trofeo, es un regalo. Es un regalo que no te pertenece, porque vives en comunidad. Por lo tanto, pertenece a quien necesita esperanza, y ahí es donde el círculo se cierra. Cuando tú logras como líder, y en adelante vamos a hacer unos workshops para trabajar esto con más detalle, cuando logras que tu historia ya no sea tuya, cuando Mandela no es Mandela, sino los que abrazamos a Mandela en su memoria, ahora que vamos a celebrar otra vez su cumpleaños, nos damos cuenta que es de quien necesita la historia de Mandela, como es mi caso. Yo quiero creer que eso, que en su historia encarnada de vida manifestó Mandela, sigue siendo posible. Entonces su historia ya no es suya. De hecho, el relato de su historia lo sobrevive. Pero es que está tan difícil entender esto. Es un regalo que el tipo nos dio. No es de pertenencia, porque la pertenencia es a quien necesita la esperanza de que un mundo mejor, como él nos dijo, es posible. Eso es encarnar. Eso simplemente es liderar hoy en día. Y con estas palabras quiero concluir para no extenderme en el tiempo. Para mí, esta es una verdad. Si no ardemos en lo que hacemos, si no nos dejamos transformar por nuestra propia historia, no estamos liderando, estamos fingiendo. Y yo creo, en lo particular, que construir un mundo mejor a través de la política es posible. Pero para eso tenemos que dejar las farsas atrás. Hoy la gente no solo milita significado, quiere coherencias radicales y las vigila, no solo sobrevive como actos de coraje existencial, no solo busca la identidad vibracional con el otro, no solo está lleno de miedos, que entiende que la historia que tú puedes contar la puede hacer propia porque necesita sentir esperanza, es porque en realidad quiere fuego, quiere alma, quiere trayectoria, quiere camino, quiere ser, porque nos damos cuenta que aquí, a este mundo, no vinimos a acumular riquezas. Vinimos a ser felices, a ser nosotros, a ser los que en realidad creemos que podemos ser. Y eso, que es un ejemplo, es la única forma de liderar en los tiempos que hoy corren. Muchas gracias. Gracias, Antonio. De verdad, muchísimas gracias. Es una charla al corazón, como decimos acá en Perú. Yo creo que todos, la mayoría de los que están conectados, Antonio, son candidatos. Eso, yo creo que el 95% ahí son candidatos. Así que hay algunas preguntas. Hay candidatos también, déjame decirte, de diversas regiones. Tú conoces muy bien el Perú, de Ayacucho, de La Libertad, que se han conectado a Crossville. Ahí es un fans tuyo, un candidato distrital que te manda saludos. Saludos a todos. María Espinosa, una candidata, dice: los gobernantes están llenos de egos y buscan reconocimiento. Bueno, eso pasa. ¿Cómo hacer un filtro en nuestros sistemas democráticos para tener liderazgos que puedan conectar desde la contribución? Yo creo que, digamos, conectar desde la contribución está bien, pero creo que hay que ir un paso un poco más allá y hay que tratar de lograr conectar desde la verdad, ¿no? Y evidentemente es muy difícil hoy identificar quién te miente y quién no te miente. A mí me parece, María, que nuestras democracias están muy maltrechas. Nuestras democracias
están echadas a perder y creo que hoy los ciudadanos nos merecemos una revolución de abajo hacia arriba para cambiar nuestros sistemas por los cuales elegimos. Porque nuestros sistemas por los cuales elegimos hoy nos hacen elegir al menos malo, casi nunca al bueno o al correcto, o al que contribuye o al que ancla desde la verdad. Entonces, el proceso de filtrado del modelo democrático que tenemos es un filtrado muy limitativo. Te voy a poner un ejemplo que el otro día hablaba con unos chicos de una ONG maravillosa en Colombia. ¿Qué pasa si nosotros pusiéramos en una elección presidencial la posibilidad de elegir con mapas de calor? No por voto, sino por mapas de calor. Los mapas de calor se construyen ¿cómo? Por afinidades. Y entonces ya no vamos a votar solo unidireccionalmente en la urna el día de la elección, sino que vamos a votar también por afinidades, ¿no? ¿Qué significa por afinidades? Por ejemplo, yo que soy perrero, con mi esposa somos súper perreros, y que soy animalista, yo puedo detectar, puedo saber por afinidad quién es realmente o no animalista. ¿Lo animalista es el grado supremo para llevar a nuestra democracia? Evidentemente no. Pero los mapas de calor por afinidad sí nos pueden dar en una votación general un lugar para equivocarnos menos. Bueno, esa es una manera muy loca de repensar nuestra democracia, pero yo creo que nosotros tenemos que repensar nuestra democracia, porque nuestra democracia está camino del cementerio, abriendo su propio hoyo o ya enterrada en la mayoría de nuestros países. Léase Perú, léase Ecuador, donde yo vivo, léase Panamá, léase España, léase Sudáfrica, léase India. Nuestras democracias están muy maltrechas. Entonces, ¿cómo hacer un filtro? Cambiando nuestro modelo democrático. Y nuestro modelo democrático significa cambiar las normas de juego. Las normas de juego significa cambiar nuestro vocabulario y nuestro lenguaje por el cual ordenamos nuestras normas y por las cuales ordenamos nuestra democracia, porque mi tesis es que necesitamos un nuevo pacto de sociedades, voy a llamarlo así. Necesitamos nuevas normas de juego. Y eso solo se puede hacer con un pacto de convivencia entre las sociedades en nuestros países. Yo sé que esto que te estoy contando es para medio y largo plazo, pero si no te lo cuento hoy, nunca vamos a empezar. Nunca vamos a empezar, porque tú tienes una elección el año que viene. ¿Qué vas a hacer en la elección del año que viene? ¿A quién vas a votar? Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. Y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a resolver desde ahora. Bien. ¿La coherencia, Antonio, se construye, puede ser gestionada o es parte innata de lo que somos? No, la coherencia se puede construir, por supuesto. Pues nacemos blancos. Y la sociedad nos hacen parte, ¿no? Evidentemente nacemos con una parte de costumbre, una parte de... no de costumbre, sino una parte, digamos, de instinto, la parte instintiva animal, desde luego, pero la coherencia se construye. La coherencia radical se construye con tu educación, con lo que eres, etc. Y como el cerebro es plástico, que el cerebro no es que yo soy así porque soy así. No. El cerebro es plástico. Entonces, el soy así porque soy así no sirve para nada. Eso que te indica que nosotros podemos construir nuestra propia coherencia. Todos los días. Lo que pasa es que como duele, no lo hacemos. Yendo hacia adentro, quizá, ¿no? Aquí dice, ¿hacia qué tipo de transformación tiene que ir el líder? ¿A qué se refiere con esa transformación? Pregunta. No, la transformación de la que hablaba es espiritual. Es una transformación que acaba de señalar Luz, es hacia adentro, es una construcción interna hacia adentro. La transformación a la que tiene que ir es a la de despertar la conciencia, porque muchos de nuestros líderes están enfermos o estamos enfermos y llegamos al poder enfermos y gobernamos bajo la enfermedad y por lo tanto hacemos muchos daños. Léase Perú, por ejemplo, que es un ejemplo muy claro de una democracia enferma con liderazgos enfermos, ¿no? No lo estoy criticando con cariño, ¿no? Es una crítica constructiva más bien, ¿no? Yo creo que el líder tiene que tender ahí. A eso me refiero con transformación, decirse la propia verdad y desde esa verdad actuar. No porque voy a conseguir más votos voy a actuar así, ¿no? Porque entonces ahí entra la estrategia, el marketing, y lo cual está muy bien, ¿no? Ayer, por ejemplo, tenía una reunión en la mañana y el candidato me dijo muy claramente, yo tengo estos 4 valores. Estos 4 valores los voy a tener en la mesa y nunca los voy a negociar. Ojalá sea así.
pero me dijo, nunca los voy a negociar. Esos 4 no quiero que los infrinjan, no quiero que los traspasen, no son negociables. Bueno, a mí me parece que es un tipo despierto, que no le importa qué tantos votos saque, que está aquí por otra cosa que no sea el poder, simplemente, y que esa transformación interior que está viviendo hacia adentro, evidentemente, lo está llevando a impulsarse hacia afuera. No sé cuánto va a tardar, pero el tipo, si no desiste, va a ser presidente. Qué bonito encontrar candidatos así, ¿verdad, Antonio? Claro, imagínate. Qué bonito. Esta pregunta yo creo que tiene que ver con la respuesta inicial, que dice cómo empezar ese proceso de conciencia interna, que creo que la habíamos respondido con el ir hacia adentro, ¿no? Sí, digamos que en una parte sí, también había una pregunta por ahí de César a la derecha, no sé si estás viendo el chat también. Yo lo que creo a esta pregunta, el proceso de conciencia interna, digamos, es un acto de coraje existencial, es empezar a decirte la verdad. Y una vez que empiezas a decírtela, no detenerte. Y ya, es muy sencillo. Ese es el proceso de conciencia interna, despertar tu conciencia interna, ¿no? Tiene que ver con tu propia, con la capacidad que todos tenemos de nuestra propia inspiración. Inspirarnos es iluminarnos hacia adentro. Esta es la capacidad de mirar hacia adentro y de empezar a construir lo que somos desde ahí hacia afuera. A eso yo le llamo conciencia interna, sobre todo en política, ¿no? Claro. Crosville Drogo, él es de La Libertad. Entonces, para ser un líder actual, tenemos que caminar y desarrollar temas junto con nuestra gente. Sí, yo creo que en realidad las personas dan por hecho que nosotros vamos a hablar de te voy a arreglar las calles, te voy a arreglar el asfalto, te voy a arreglar las luces, te voy a pintar las casas, te voy a mejorar la educación. Todo eso lo dicen todos los candidatos. A mí me parece que la diferencia está en saber cómo desde el liderazgo auténtico radical que yo mencionaba antes, Crosville, abrazas, no físicamente, abrazas emocionalmente el sentido de existencia de la gente con la que vives. Porque ahí es donde ganas eso que yo llamé antes el proceso de credibilidad total. Porque el proceso de credibilidad, que sigue siendo la transacción de la moneda del voto, no existe sin comunidad. La comunidad es quien te la otorga. No existe sin comunidad. Entonces, el Papa Francisco lo decía mucho, tuve la oportunidad de compartir un par de veces con él mi vida, la suya, digamos, nos encontramos en 2 ocasiones, y él, en la primera ocasión que yo lo conocí, él me habló de algo que a mí me parece muy poderoso y que tiene mucho sentido con eso que estamos hablando, que es la periferia, de la periferia al centro. Él hablaba mucho de que hoy requerimos ejercicios de política que vayan de la periferia de nuestras ciudades, de la periferia, digamos, natural, de lo rural, del campo a la ciudad, de la periferia al centro. Pero extrapolando eso, a mí me parece que él decía algo más profundo. ¿Cómo hacemos para ir de la periferia de nuestra vida al centro de nuestra vida? Es que a mí me parece que esa es la clave. Entonces, cuando tú dejas la periferia para ir al centro de ti mismo, puedes ir a construir con los que te acompañan, con los ciudadanos que están a tu alrededor, para convertirte en el tutor de ellos. No en el presidente municipal, en el líder, en el tutor. Yo lo decía antes, yo soy perrero. Yo no soy dueño de mis mascotas. Yo soy en esta vida un tutor de ellos que los acompaña para que ellos cumplan su misión. Es distinto. Y ellos, para los que crean en otra vida, van a ser tutores míos en otro proceso. De hecho, en esta vida están siendo tutores míos para otras cosas que yo necesito. Entonces, la tutoría es más profunda que el liderazgo clásico, porque te permite ser junto a los tuyos. Y eso es lo que hay que hacer. Parece complicado, pero no es complicado. Es muy sencillo. Es estar dispuesto a ser. Es rendirse, ¿no? Claro. A ver, otra pregunta, vamos llegando al final de las preguntas. Dice, a veces tener un propósito y salir a decir las cosas es estar dispuesto a morir
ya que estas sociedades son violentas, dice María, candidata. Sí. Gracias Crossville por el comentario que haces. Eres una persona excelente, te lo agradezco, pero soy un soldado. Yo siempre digo a Luz que soy un soldado. A mí me parece que las sociedades están violentas, pero o nos matan fuera o nos matan dentro de casa. Yo creo que si no salimos, esto se va a echar a perder, María. Y yo creo que hay que salir. Hay que salir a dar la cara. Me acuerdo mucho de Miguel Uribe, ¿no? En Colombia, que es el último al que le han disparado en el cráneo 3 balas, ¿no? Está tan enfermo todo que tenemos que hacer algo, ¿no? Miguel le está poniendo el pecho, la vida, el esfuerzo. Desde aquí le mando un abrazo, oro por él, le mando las mejores vibras. Sí, son sociedades violentas, pero nuestros hijos se lo merecen. No se merecen que les entreguemos un mundo mucho más jodido que el que nuestros padres nos dieron, ¿no? De hecho, a la pregunta de César, que por qué creo yo que en Perú hay 43 candidatos, yo creo que es porque tenemos institucionalidades rotas. Yo creo que tenemos democracias desahuciadas y tenemos un escaso grado de representatividad en nuestros políticos. Y a mí eso me lleva a la conclusión de que todos creemos que podemos ser presidentes, ¿no? Entonces ya no hay parámetros que acoten, ¿no? En Colombia hay 40 candidatos, en Perú 43, en Haití se van a presentar como en 50, y ni siquiera importa, la democracia peruana no es la haitiana, Haití es un país fallido, ¿no? O República Dominicana, 50 candidatos, o sea, es una barbaridad, porque además expresa mucho la falta de una capacidad total de diálogo que deponga los egos para trabajar por algo que nos une a todos, ¿no? Entonces, pues hay 43, porque los 43 no se pueden sentar en una mesa a hablar. No se pueden sentar en una mesa a hablar porque si se sientan en una mesa a hablar se matan. Entonces, pues, así pasa, ¿no? O todos quieren ser el uno. Claro. Entonces va a ser difícil que los 43 todos quieren ser el uno. César Mendoza dice, tengo la percepción que muchos tienen un bajo nivel de confianza en lo que ven en las plataformas digitales. ¿Consideraría el trabajo en terreno más importante para el Story Becoming? Definitivamente, yo creo que el terreno lo estamos abandonando porque lo hemos prostituido también. El terreno en la política se ha hecho más costoso y menos eficiente. Yo creo que hay que rescatar la presencia vital, vibracional del líder en el terreno, pero no para prostituir el voto. Dame el voto, te lo compro, etcétera. Bueno, esas son nuestras democracias en parte hoy, ¿no? Esa forma de trabajar, de estar presente, de tener identidad vibracional, como mencioné antes, de mostrar tu coherencia radical, César, requiere también aporte y apoyo aéreo. De hecho, en estos workshops que hemos tenido hemos estado hablando mucho también de, no solo de la norma electoral, sino de cómo territorio y aire pueden combinarse de manera que haga sentido a las personas. Comunicar no está mal. Nosotros les ayudamos a eso. Nosotros les ayudamos a comunicar, les ayudamos a hacer una estrategia, les ayudamos a extenderla, a implantarla. Somos profesionales de eso, nosotros nos dedicamos a eso. Yo no hago carros, no maquilo carros, no maquilo aguacates. Nosotros hacemos presidentes, gobernantes, diputados, senadores. Pero yo vine a hablar hoy aquí que para que nosotros podamos hacer eso y combinar tierra, aire y política en estos años que tenemos por delante, requerimos que ustedes que son candidatos y candidatas estén dispuestos a cambiar el chip. Ya no es hazme el discurso, a ver qué digo. No, es que yo necesito que para eso tú encarnes, estés dispuesto a decirme por qué vas a ser en este proceso y cuál es tu misión de ser en este proceso. Y eso es Story Becoming, que
junto contigo lo construimos para luego poder ir a comunicar al terreno, al aire y a hacer política de la que te va a hacer triunfar. Eso es básicamente. Nosotros estamos teniendo victorias, también derrotas, pero victorias electorales muy disímbolas. Yo me acuerdo, siempre cuento, de hace un año y medio, la de Liberia, la presidencia que fue, gracias a Dios, la presidencia 19 de Liberia, un abuelito tortuguín que le llamábamos Joseph Wakai, 70 y tantos años. Es increíble, el tipo entendió. Él fue candidato hace 5 años y perdió la elección. Y cuando llegamos con él, en 2 meses de elección le dimos un giro total a la campaña con él, porque comprendió el proceso al que en realidad estaba siendo llamado y le ganó a George Weah, que era presidente en funciones, un exjugador de fútbol hiper famosísimo, rico, etcétera, ¿no? Y le ganamos nosotros con un abuelito de 78 años que entendió. ¿Y sabes qué entendió, César? Entendió que a él lo estaban buscando para ser el anciano del Consejo de Ancianos. No tenía que demostrar nada. Entonces, él estuvo dispuesto a ser el anciano del Consejo de Ancianos, que era lo que la gente requería abrazar. Ya, ganó. Te lo cuento muy sencillo, ¿verdad? No es tan así, pero ganó. Bien, César Machuca dice, ¿cómo cambiar el ego de un candidato, Antonio? Bueno, hermano, para eso hay psiquiatras, ¿eh? No, qué difícil, César, qué difícil. Yo tengo mi propio ego, todos tenemos nuestro propio ego, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es, se me ha ido el autor ahora, déjame buscarlo aquí en internet ahora. El libro se llama Deja de ser tú, que te lo recomiendo mucho, es de Joy Dispenza, que es un gran motivador, él es un gran speaker tradicional. Él me gusta mucho, a mí me inspira mucho el tipo porque él tuvo un tránsito en su vida y encarnó finalmente lo que quería ser, dejó todo lo que era para ser lo que es hoy, ¿no? Se llama Deja de ser tú. Es un libro que ayuda a entender un poco cómo podemos no vencer el ego, sino de poner las armas con el ego para meter al ego en su lugar. Y te va a ayudar mucho, no sé si tú eres candidato, creo que no, pero si estás trabajando con un candidato, te va a ayudar mucho, digamos, a arrinconar al ego del candidato. Hay una cosa que a mí me ha funcionado mucho y es decirle que con ese ego vas a perder. Entonces les entra miedo, porque lo que no quieren es perder muchas veces a estos candidatos que tienen mucho ego, ¿no? Porque pierden. El ego hasta un cierto nivel es muy bueno para lograr tus metas de vida, pero luego es muy malo para la comunicación política que es de la que estamos hablando hoy. Bien. La siguiente pregunta de César Mendoza dice, considerando que la gente juzga constantemente el comportamiento y quién es cada uno, ¿se puede cometer errores que sean irreparables? ¿O cualquier líder político puede pasar por un proceso de rendición? Yo decía antes que he visto a muchos políticos ir al cementerio con su ataúd y volver duchados, cambiados, como que no pasó nada, ¿no? Yo creo que los procesos de redención cada vez están más agotados. Y yo creo que sí hoy hay errores, digamos, sobre todo el ecosistema digital que vigila la coherencia que queremos los ciudadanos, que casi son irreparables. Sí, por ejemplo, en el mismo caso yo que te estaba contando de Liberia, George Weah, que era el presidente en funciones, cometió un error muy grave en su campaña. No lo voy a explicar porque es largo, pero cometió un error muy grande en su campaña que fue irreparable y le hizo perder la presidencia de la República, ¿no? Entonces, ¿hay errores irreparables? Sí, cada vez los hay más. Los que no son irreparables, que se pueden reparar, permiten a veces procesos de redención, pero cada vez son menos procesos de redención, ¿no? Cada vez son menos procesos de redención, sin duda.
Bien, Constantino Sayo dice, de los 43 partidos, ¿cómo quedará si ni pasan la valla? Pues nada, esos partidos se van a ir a comer polvo durante los próximos 5 años y lo volverán a intentar. Yo creo que muchos de los 43 partidos y candidatos, la inmensa mayoría, no sé, aquí deben de ustedes representar a candidatos y partidos, de esos 43 evidentemente, pero yo creo que muchos de esos están para negociar unidad, alianza, ver cómo brincamos la valla, porque muchos de ellos no tienen fuerza, ¿no?, electoral. Entonces, a mí me parece que la propia valla, que si no estoy equivocado es el 5%, ¿no?, en Perú, 5%, sí. el 5% va a cribar, digamos, el proceso de la propia democracia institucional de partidos en Perú, ¿no? Pero evidentemente, dentro de 5 años, mientras no sanemos lo que es verdaderamente importante en nuestra democracia, habrá otros 43, porque se reproducen por esporas. Este es el sistema viejo que está yéndose a la basura. Y nuestro César Mendoza, sí, claro, nuestro César Mendoza vuelve a preguntar, dice, ¿crees que la ciudadanía juzgaría severamente cualquier cambio de postura de un líder político? ¿Sería esto visto como una falta de coherencia? Depende si está anclado en la cultura del lugar o no, pero generalmente sí es falta de coherencia y en realidad sí juzga la ciudadanía esos cambios de postura. Déjame ponértelo como un ejemplo distinto. En Bolivia, donde con Luz hemos estado desarrollando una campaña hasta hace poco, Evo Morales fue acusado de pederastia y pedófilo, ¿no? Pero es que en el Chapare, de donde él es, en donde tiene una alta popularidad, la pedofilia es culturalmente validada. ¿Ves? Ahí no hay falta de coherencia en Evo Morales. En el resto del país sí, pero ahí no. Entonces, la cultura, número uno, juega un papel importante. Los caníbales te pueden comer y se sienten bien cuando te comen. Pero dos, cada vez más, por el ecosistema en el que estamos, no solo los cambios de posición, sino lo que sientes, piensas, dices y haces está sujeto a escrutinio porque la ciudadanía votante y cada vez más despierta está dispuesta a juzgarte severamente. Así que sí. Bien, ¿y qué líderes actuales? Perdón, Luz, porque además, César, tú no juegas en la cancha solo. No solo el error que cometí en un cambio de posición, sino que todos mis adversarios se van a encargar de decir que la cagué. Entonces el proceso de juicio es mucho más fácil. No se puede ocultar casi nada. Claro. ¿Qué líderes actuales escogerías como ejemplo de Story Becoming, aparte de Bucay? ¡Wow! ¡Qué pregunta esa! ¡Qué bestia! A mí me gustaba mucho porque además tuvo un acto de coherencia radical y renunció post-pandemia. Fue la mejor presidenta del mundo en gestionar la pandemia, que era Jacinta Ardern, que no sé si se acuerdan de ella. Fue una gran primera ministra o presidenta y me gustaba mucho. Hoy está en su trabajo, va y viene, tuvo todo el poder, ¿no? Ella me parece que es un gran ejemplo. Me parece que la canciller alemana, se me acaba de ir el nombre, oye, la que fue canciller alemana tantos años, se me acaba de ir el nombre, ahora vuelve. Angela Merkel, exacto. Angela Merkel podía ser también un buen ejemplo durante algunos años, ¿no? No hay muchos más. Yo no creo que Donald Trump sea un ejemplo de Story Becoming. No creo que sea Bukele, no creo que sea Claudia Sheinbaum, no creo que sea la presidenta peruana, Dinla, Boluarte, no creo que sea, en fin. No tenemos. Pero, ya que me haces la pregunta, voy a hacer una listita para que la próxima vez que me pregunten, estar ahí totalmente listo para eso. Bien, bien. ¿La dispersión política es una metodología de los grupos de poder, Antonio?
Sí, claro. Sí, esto es como la pelea digamos, en el mundo de los combustibles fósiles y las energías renovables. Los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, etcétera, quieren machacar, inhiben, prohíben que las energías renovables salgan adelante. Si están saliendo adelante es porque las empresas de los combustibles fósiles se están metiendo a impulsar y entonces están cambiando el modelo de negocio, ¿no? Esto que estás preguntando de la dispersión política es algo que nos viene pasando en el viejo sistema tradicional, como una estrategia de supervivencia de los grupos de poder en un sistema que se cae a pedazos, como es el de los combustibles fósiles. Entonces, es un mundo en transición en donde la dispersión política cada vez más, con el pragmatismo que estamos viviendo y por la rotura institucional, va a engendrar una nueva forma de elegir en nuestras comunidades. Eso en los próximos 10, 15 años vamos a estar discutiendo, por ejemplo, modelo de democracia digital directa, mapas de calor, voto indirecto, cámaras de representación, cerramos senados o no, etcétera. Todo eso lo vamos a estar discutiendo en los próximos 15 años. No es mañana. En los próximos 15 años vamos a estar discutiendo mucho cómo nos representan nuestros políticos, ¿no? Hay una pregunta más y ya vamos cerrando con las preguntas, Antonio, de Constantino. También, él es un candidato también del interior del país, que dice: ¿por qué en Perú hay 43 y más partidos? En Estados Unidos solo hay 2 partidos. ¿Cómo se explica? En Estados Unidos, en realidad, hay un poco más de partidos, digamos. Siempre se acordarán de Ross Perot, se acordarán de las escisiones del Partido Conservador con el Tea Party, que crearon una línea. Hay algunos partidos más. No son 43, no llegan a 10. Entre los nacionales, y luego hay partidos en los estados, digamos, en Florida, California, Oklahoma, Indiana, etcétera, tienen los partidos, los locales, digamos, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Pasa por 2 cosas. Uno, porque las normas institucionales son mucho más sólidas en Estados Unidos que en nuestros países. Y 2, porque cuesta mucho dinero hacer política, construir partido en Estados Unidos. Entonces lo que pasa es que surgen liderazgos dentro de las estructuras partidarias que ya están. La gente allí que se dedica a la política no está interesada en tener carrera con sus propios partidos, sino en hacer carrera dentro de los partidos ya existentes, ¿no? Y a mí me parece que eso está bien porque es muy sano. Bien, Antonio, y una última pregunta que están preguntando: ¿cuándo estará por Perú, don Antonio Sola? Bueno, pues mira, yo creo que muy pronto. Justo estaba hablando con Luz antes de entrar con ustedes. A mí me parece que a finales de julio, principios de agosto, en cuanto doña Luz me diga, voy a estar por allí, así que vamos a estar encantados de poder estar en contacto, hablar, vernos en persona, abrazarnos y tomar un buen pisco peruano, como Dios manda. Una buena causa peruana que además me encanta. Sí, yo siempre digo que Antonio a veces es más peruano que la papa, más ecuatoriano que el bueno, no sé, tiene de español el dejo, créanlo, nada más, es más latinoamericano que nosotros. Antonio, muchísimas gracias por esta magistral charla, de verdad. Muchísimas gracias. Creo que todos los que han estado conectados les va a ser de mucha utilidad, que además la vamos a grabar y se la vamos a pasar. Bien, ahí dice: lo esperamos, te esperamos, Antonio, no solamente... Queremos tu aporte en Perú, siempre lo he dicho, desde el alma, ¿no? Y me has inspirado tanto en la parte política. Muchas gracias, dice, por su tiempo, Antonio. Ahí están comentando los candidatos. Pero además que creo que toda ese conocimiento que yo creo que viene del más allá, y que tú bien lo dices, como soldado lo tratas de dejar en este mundo, creo que traerlo hacia Perú es muy valioso para nuestra política, que atraviesa una crisis muy grande, muy grande. El porcentaje de aprobación de la presidenta es lo que, digamos, refleja cómo está nuestra política. Así que yo agradecida en nombre de todo el equipo de aquí de Luna Compol, bueno, a los asesores de la consultora que lidera Antonio virtualmente,
pueden tener candidatos esto también es maravilloso y hay que decirlo, poder tener este sistema de poder a través de la virtualidad como estamos ahorita, poder tener una asesoría virtual de 2 horas por semana, de 3 horas por semana, se hace más asequible, más pagable para los candidatos del interior. Se lo digo allí a Crossville, a todos los que han estado en la charla y que permanentemente nos preguntan. Hay una modalidad de poder tener incluso el aporte de Antonio, ¿por qué no? O de su equipo. Claro. Igual de sabios que él. Así que gracias, Antonio. Gracias, Luz. Te dará mucho por estos espacios. Y bueno, en nombre de todos, esperamos tenerte pronto por acá. Te vamos a hacer Así va a ser. Voy a estar en Perú muy pronto. Chicas y chicos, Luz, a todo el equipo, Brian, que estuvo por ahí en la trasera, ayudándonos con todo, que saliera muy bien. Muchas gracias. Es un honor y con mucho amor. Pronto nos vamos a ver. Les mando un abrazo gigante y que pasen un excelente fin de semana. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense.